hay algo muy importante que el Señor quiere enseñarnos, hermanos, a nosotros, y es acerca del ajuste a su obediencia. ¿Cuántos creen que Jesús fue obediente, hermanos? ¿Verdad que sí? Él fue obediente siempre, fue obediente a sus padres, fue obediente inclusive a las autoridades religiosas. Él fue un ejemplo de obediencia, hermanos. Es el ejemplo supremo de obediencia. Y este versículo, este pasaje de la Biblia me gusta tanto, hermanos. Dice Filipenses 2, 5 al 11: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Pablo le dice a la iglesia de Filipos que en ustedes también haya el mismo sentir, el sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en ustedes. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y fíjese, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose como obediente. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Dice que fue obediente hasta lo sumo, hermano. Siendo Dios, Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó de su gloria, se humilló, hermanos, se hizo semejante a nosotros, semejante a los hombres, y se hizo obediente, dice la palabra del Señor. Hagamos una oración. Bendito Dios, gracias por este tiempo hermoso. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permites exaltarte, Dios, que nos permites estar aquí, Señor, en comunión unos con otros, adorándote a ti, Padre, pero también deseosos de escuchar tu palabra, porque tu palabra es tu voz que habla a nuestro corazón. Gracias por cada hermano, gracias por mis hermanos de la alabanza, gracias, Dios, por cada niño, por cada joven, por cada adolescente, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Dios. Gracias por todo lo que tú, Señor, has hecho esta mañana en este tiempo de oración, Jesús. Gracias. Ahora recibimos atentamente tu palabra divina en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome su lugar. Según, hermanos, la Real Academia Española, la obediencia se define como la sumisión y el respeto que se le debe a alguien por su autoridad o por su jerarquía, cumpliendo con lo que se le ordena o manda. También se refiere al acatamiento o al cumplimiento de normas, reglas ya establecidas. Otra definición dice que la obediencia es el acto de acatar y de cumplir con las órdenes, con las reglas, con las instrucciones de una autoridad o una figura de autoridad, pero implica seguir las indicaciones establecidas sin cuestionarlas ni desobedecerlas. Eso es lo que el diccionario dice, hermanos, sobre la obediencia. Pero en el concepto bíblico de la obediencia, hermanos, se refiere a la voluntad de someterse y cumplir los mandamientos y enseñanzas de Dios, por una parte, ¿sí? El sometimiento a la voluntad de Dios para cumplir los mandamientos y las enseñanzas de Dios. Pero en la Biblia, hermanos, se destaca la importancia de la obediencia, escuche bien, como una muestra de amor y reverencia hacia Dios, ¿sí? La obediencia implica también confiar en la sabiduría dentro del concepto bíblico.
confiar en la sabiduría y el plan de Dios y seguir cada una de sus instrucciones sin cuestionarlas. Además, hermanos, la obediencia también implica renunciar a nuestras propias voluntades y deseos para cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabe usted que a lo largo de la Biblia, hermanos, se enfatiza que la obediencia trae bendición y favor de Dios, mientras que la desobediencia trae consecuencias negativas y terribles? ¿Está de acuerdo con eso? En el Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo lo siguiente, dice: si escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios y cumples y obedeces cuidadosamente todos sus mandamientos que hoy te mando, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Quiere decir, hermanos, que la obediencia abre las puertas para la bendición y el favor de Dios en nuestras vidas, hermano. La obediencia trae cosas muy favorables para nosotros, su pueblo, todos aquellos que se atreven a obedecer sus mandamientos y sus principios. Pero debemos de saber también, hermanos, que cuando desobedecemos los principios de Dios, vamos a tener consecuencias. En una de estas mensajes de esta serie, vimos que un hombre, Jonás, el profeta de Dios, desobedeció las órdenes de Dios y no le fue nada bien. En el Nuevo Testamento, Jesús le dice enfáticamente a sus discípulos y les dice: si ustedes me aman, obedecerán. Si ustedes me aman, entonces la obediencia va a venir como resultado de su amor hacia mí. Pero en 1 de Juan capítulo 2 verso 3 al 5 dice la Biblia que en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si obedecemos sus mandamientos. El que dice yo le conozco pero no obedece sus mandamientos, entonces es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque el amor de Dios se perfecciona verdaderamente en los que obedecen su palabra. En otras palabras, la obediencia es una marca de los verdaderos discípulos, de los verdaderos hijos de Dios, de aquellos que aman a Dios con todo su corazón. Porque usted no puede decir que usted ama a Dios y no lo obedece, ¿sí? Usted no puede decir que usted es un amante de Dios y de su palabra, pero desobedece su palabra. Ahora, de todo lo que hemos dicho en este concepto bíblico de la obediencia, hermanos, yo me quiero quedar esta mañana en este aspecto que dice que la obediencia es una muestra de amor y reverencia, ¿sí? Porque tal vez podemos pensar que hay gente que obedece por interés, ¿sí? Dice, me conviene obedecer, ¿verdad? Así que voy a obedecer por interés, porque dice, bueno, porque voy a sacar un beneficio si yo hago aquello que me mandan, ¿sí? Ahora, también se puede obedecer por conveniencia, porque le conviene, ¿sí? Por simple conveniencia. Se puede obedecer por obligación también. Usted puede hacer que sus hijos tal vez lo obedezcan o la obedezcan a la fuerza, ¿sí? A la fuerza. Alguien obedece por obligación, hermanos, no porque esté tan interesado en hacerlo, sino porque lo siente como una obligación, como una carga que tiene que hacer. Pero sabe, se debe de obedecer por amor y reverencia. Es decir, como hijos de Dios, como discípulos, que no sirvamos a Dios porque es que tengo que servirlo y lo voy a hacer porque estoy obligado a hacerlo, o porque me conviene hacerlo, o porque tengo interés en hacerlo, o porque otros lo hacen y quiero hacer lo que otros hacen. Sino que nuestro corazón digamos, voy a obedecer al Señor, voy a obedecer a Dios porque lo amo y porque tengo reverencia a Él y a su palabra, hermanos. Sabe que cuando nosotros obedecemos al Señor así, de una manera voluntaria, hermanos, de una manera por amor y con reverencia, entonces
las puertas se abren para que el favor, la bondad, la misericordia, la ayuda de Dios se manifieste en nuestras vidas, hermanos, y en nuestras familias, en nuestros hogares. ¿Cuántos lo creen y cuántos dicen amén? Ahora, obedecer no es fácil. Si no, pregúntele a sus hijos, ¿sí? O vea a sus hijos cuando usted les manda algo. Algunos dicen, bueno, ¿por qué a mí siempre? ¿O por qué no mandas al otro? O siempre tienen algo, ¿verdad? Cuando se les ordena hacer alguna cosa. No es fácil obedecer, pero la Biblia nos manda a obedecer, hermanos. Ahora, nos va a costar cuando nosotros tenemos a lo mejor la razón equivocada para obedecer. Pero cuando decimos, es que yo amo a Dios, es que yo quiero honrar a Dios, es que yo quiero reverenciar a Dios y voy a obedecer, aunque a veces me vaya a costar, porque cuesta obedecer, aunque a veces se me vaya a hacer difícil, pero si lo hago con amor, todo va a estar ajustado, alineado a lo que Dios manda y a lo que Dios quiere. Ahora tenemos un ejemplo tremendo, hermanos, sobre la obediencia. Y es el ejemplo del patriarca Abraham. Abraham nació, creció, se desarrolló en una tierra idólatra, hermanos. Sus padres eran idólatras, pero Dios los sacó de ahí. En Génesis 12 encontramos cuando Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y te voy a llevar a un lugar donde te voy a bendecir y donde van a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra. Cuando leemos eso en la Biblia, hermanos, es que Dios tiene un plan, no específicamente para el momento de los días y de la vida de Abraham, sino un plan que fuera a alcanzar en el futuro a muchas naciones, a muchas personas. Y ese plan, hermanos, ahí en ese plan también estuviéramos nosotros. Pero sabe, en los planes de Dios, Dios siempre lo pone en ese contexto de la obediencia. Como por ejemplo, Adán y Eva los puso en el huerto, en un lugar, un paraíso, una delicia, y les dijo, todo esto es para que los disfruten, de todo árbol pueden comer, pero de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podrán comer, porque el día que coman van a morir. O sea, ahí le está poniendo todo, pero lo está poniendo dentro de un contexto de obediencia. Lo malo es que Adán y Eva desobedecieron, y ahora aún nosotros sufrimos esas consecuencias, hermanos, de la desobediencia. En este caso, Dios llama a Abraham y Dios lo lleva a un lugar y a una tierra que él no conocía, pero Dios le dice que tenía que seguir su voz y lo tenía que obedecer. Pero llega un momento, hermanos, en que dice la Biblia, y vamos a ir a Génesis 22, 1 al 2. Vamos a ver primero estos dos versículos. Escuche bien, voy a usar la traducción en lenguaje actual. Dice, algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. O sea, Dios quiso ver. Ese quiso ver, para mí significa no que Dios no sabía si Abraham realmente lo obedecía o no, sino que más bien Dios quería que el mismo Abraham se diera cuenta, hermanos, cómo estaba su obediencia, porque Dios sabe todas las cosas, ¿sí? Yo le puedo preguntar en esta mañana cuántos obedientes hay aquí y todos van a levantar la mano, ¿verdad que sí? Pero Dios sabe quién sí y quién no. ¿Y sabría Dios que Abraham era obediente, hermanos? ¿Sabría Dios las intenciones del corazón de Abraham? Sí las sabía, pero Dios más que nada quería que Abraham se diera cuenta en qué posición se encontraba, si Abraham estaba ajustado a lo que Dios mandaba, a las cosas que él le había ordenado. Y dice, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. ¿No cree que esta mañana usted pueda oír resonar esa voz de Dios en su corazón y decirle, hijo mío, hija mía, quiero ver si tú
me obedeces. Quiero ver si tú estás alineado a lo que yo digo, a lo que yo te he mandado. Dice, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas, y llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. O sea, Dios ya había visto que Abraham salió cuando él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. No era fácil, pero Abraham salió, ¿sí? Y fue caminando y fue conociendo a Dios, y fue experimentando la guianza de Dios, y fue convirtiéndose en un adorador también, porque empezó a edificar altares. Aleluya. Y Abraham, hermanos, aunque tal vez le costó mucho salir de su tierra, salir de su cultura, salir de la vida que él llevaba, pero vamos a decir, hasta el momento Abraham había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Pero Dios quería que se enfrentara con su verdadera realidad. Y Dios está a punto de pedirle a Abraham algo fuera de lo normal, hermanos, algo fuera de lo común. Le dijo: quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac. Si usted lee la Reina Valera, dice como holocausto. ¿Y sabe qué era un holocausto? Claro, era un sacrificio. Pero el objetivo del holocausto era, tenía el objetivo de que la persona le mostraba a Dios su devoción, su gratitud y su arrepentimiento hacia Dios, ¿sí? Así era como alguien mostraba que estaba buscando la guianza de Dios, buscando el perdón de Dios por los pecados que había cometido. Cuando alguien ofrecía un holocausto, un sacrificio, hermanos, era una forma de expresar obediencia y reconocimiento de la soberanía de Dios sobre la vida de las personas. Ahora, déjeme le explico en lo que consistía. La persona tomaba el sacrificio, el cordero, el macho cabrío, lo tomaba, lo llevaba al altar, y lo primero que hacía en el altar era degollarlo hasta que su sangre se vertiera sobre el altar, y la sangre era rociada completamente en aquel altar, hermanos. Cuando el altar estaba completamente rociado de la sangre de aquel animal, entonces le prendía fuego. Bueno, le cortaba algunas partes, ¿sí? Algunas partes ellos las reservaban para los sacerdotes, pero, hermanos, entonces le prendían fuego, y era una ofrenda quemada. Así se le llamaba, era una ofrenda quemada. Y cuando el humo de aquel sacrificio, de aquel holocausto subía hacia arriba, hermanos, y Dios se agradaba de ese olor. Se le conocía como olor grato a Jehová, olor grato a Dios, hermano. Y era que Dios estaba aceptando el sacrificio. Pero mire, Dios le pide que haga eso con su hijo Isaac. ¿Usted cree que fue fácil eso? Nosotros leemos la Biblia de corrido y no, pues Dios le dijo a Abraham que a sacrificar a su hijo, y Abraham obedeció. Un día por la mañana toma a Isaac y se lo lleva 3 días caminando. Llegan al monte Moriah, y allí Abraham lo sacrifica, y luego, bueno, lo está a punto de sacrificarlo, y luego ya pasa todo lo demás. Dios le dice que no lo haga, y Dios provee el cordero para el holocausto, para el sacrificio. Pero Abraham no sabía nada de eso, hermano. Él no sabía. Ahora, tenía fe, porque el primer ingrediente o el primer elemento, hermanos, para que nosotros podamos obedecer es que tenemos que tener fe. Y fe es confianza que Dios, lo que Él dice, lo que Él pide, la dirección que Él nos da, que es confiable, obedecerle es confiable, seguir sus instrucciones. Si usted va al libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, en el capítulo número 11, ahí nos dice que Abraham, por la fe, obedeció a Dios cuando entregó, o cuando iba a sacrificar a su hijo
Isaac, por la fe. Y luego dice, creyendo que Dios era poderoso para levantarlo de entre los muertos. O sea, Abraham, él iba dispuesto a sacrificar a su hijo. Iba dispuesto a obedecer lo que había dicho, aunque en su corazón él tenía fe. Cuando dice, él tenía fe pensando que Dios es poderoso para levantarlo entre los muertos, porque Dios le había dado una promesa que a través de Isaac le iba a dar una descendencia tan grande y las naciones iban a ser bendecidas por la descendencia de Abraham. Y lo que Abraham estaba pensando, yo voy a obedecer a Dios, lo voy a sacrificar, lo voy a matar, pero el Dios en el que yo confío es poderoso para resucitarlo de los muertos. Ese era el pensamiento de Abraham. Ahora se imagina, hermanos, no le dijo nada a la esposa. ¿Sí sabía que no le dijo nada a la esposa? ¿Alguien sabe por qué? Porque la esposa no lo hubiera dejado. O sea, ¿cómo Abraham iba a levantarse? Oye, Sara, ¿sabes que Dios me dijo anoche que llevara a Isaac a sacrificarlo y se lo voy a ofrecer en holocausto? ¿Cómo hubiera respondido la viejita a Sara? Ni aunque hubiera tenido 12, ¿verdad? No le dijo nada. Abraham la conocía. Y Abraham sabía que muchas veces Sara lo había convencido de hacer cosas que después se arrepintió de haberlas hecho. ¿Sí? Así que no le contó. Dijo, vamos a ir a adorar a Dios al monte, vamos a llevar un sacrificio. Y lo bueno que Sara no vio que cuando llevaban la leña y el fuego, no vio que no llevaban el cordero, hermanos. ¿Sí? Si no lo hubiera regresado, le hubiera preguntado. Pero llegaron al lugar del sacrificio, al monte Moria. Lo que me gusta en el versículo número 3 de este capítulo 22, dice, a la mañana siguiente Abraham madrugó. O sea, cualquiera de nosotros que estemos a punto de hacer algo para el día siguiente, algo que no va con nuestra idea, con nuestra mentalidad, algo que decimos, esto no puede ser, vamos a querer prolongarlo más. Abraham hubiera dicho, cada vez que esté más cerca del monte Moria es estar más cerca de la muerte de Isaac. Así que yo me hubiera levantado ya hasta en la tarde, hermanos. ¿Sí? Pero Abraham dice, ¿qué fue lo que hizo? Madrugó, se levantó muy temprano, cortó la leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su asno y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Es decir, estuvo pronto a obedecer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros no estamos dispuestos a obedecer inmediatamente? ¿Cuántas veces nos tardamos, hermano? Porque nos cuesta obedecer. Ahora, si somos hijos de Dios y tenemos su espíritu en nosotros, nosotros debemos de saber cuándo es Dios que nos está hablando, hermanos. No le tenemos que dar tantas vueltas al asunto. A veces nos vamos bíblicamente y decimos, no, es que tenemos que confirmar y hay que ser como Gedeón. ¿Sí? Y Gedeón porque tenía miedo. Miraba la cantidad de enemigos, de soldados enemigos que venían contra él. Pero Abraham inmediatamente dijo, Dios, vas. Y él dijo, mañana temprano, y madrugó, fue a cortar la leña, tomó a su hijo, tomó el asno y se fueron al monte Moria. Dice la Biblia, iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, fueron 3 días de camino, Abraham les dijo a sus siervos, quédense aquí. Verso 3 al 5 que estamos leyendo. Aquí con el asno, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel carro que se ve allá, hasta aquel cerro, perdón. No dormí casi, hermano, así que discúlpenme.
hacia aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Escuche, allí adoraremos a Dios primero, y segundo, y luego regresaremos con ustedes. Note, ¿qué está diciendo Abraham a sus siervos? Llegan al monte, a donde está el monte, al valle, y le dice: espérenme aquí, yo voy a ir con mi hijo hacia arriba al monte y vamos a adorar a Dios, y luego vamos a regresar. Pero en su mente él sabía que allá en el monte iba a matar a su hijo. Ahora, aquí tenemos un punto muy importante, porque para adorar a Dios, para obedecer a Dios, tenemos que ser verdaderos adoradores, hermano. No se puede adorar a Dios sin obedecer. El que es un adorador, desde luego lo adora porque ama a Dios. Y si ama a Dios, entonces obedece a Dios. No podemos decir que somos adoradores y no obedecemos a Dios, pero tampoco podemos obedecer a Dios sin ser adoradores. Es una conexión bien fuerte, y Abraham dice: vamos a ir y vamos a adorar. Ahora, como hijos de Dios, como discípulos, tenemos que adorarlo en los momentos que nos cueste más adorar. ¿Cómo voy a adorar a Dios si es el último día de mi hijo? Ese día va a morir mi hijo, y no va a morir desangrado. Lo tengo que degollar, tengo que cortar parte de su cuerpo. Su sangre va a ser rociada en el altar, y luego le voy a prender fuego al altar. ¿Usted cree que Abraham se sintiera con ánimo? Pues sí, porque él lo dice. Es decir, que cuando nosotros tenemos ese sentir, nosotros estamos preparando el camino para una bendición. Estamos preparando el camino para una provisión, hermanos. Estamos preparando el camino para una entrega, aleluya, para un sacrificio, porque el sacrificio es entrega completa a Dios, hermano. Y todo comienza con adorar. Si tú te conviertes en un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad, tú estás preparado para seguir adelante, cumplir con los mandamientos de Dios, obedecer a Dios. Tú estás preparado para recibir su provisión. Tú estás preparado para entregarte completamente a Él, a su misión, a su servicio, hermanos. Él dijo: vamos a ir y vamos a adorar a Dios. Qué difícil es adorar, aleluya, cuando hay algo que en nuestro corazón, hermanos, que es contrario, que es negativo, o algo que quiera impedirnos. Pero qué lindo es aquel que adora al Señor a pesar de lo que está pasando, o a pesar que sabe que lo que está a punto de hacer no es del todo de su agrado, pero que lo está haciendo porque tiene amor hacia Dios y le tiene respeto a Dios y quiere honrar a Dios, hermano. Así debe de ser nuestra obediencia. Nuestra obediencia tiene que comenzar con adoración. Adorar es reconocer a Dios por lo que Él es. Hay quienes adoran, o hay quienes alaban a Dios solamente por lo que Dios les da, hermanos. Pero adorar es reconocer a Dios por quien Él es. Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es todo para nosotros, porque Él nos ha amado, hermanos, aleluya, tanto. Dios nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿cómo no le debemos de adorar?
Y Jesús dijo que el que adora a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. No solamente de labios, hermano. No solamente en las buenas temporadas. No solamente cuando me va bien, hermano. Sino en todo tiempo. Ser adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Y escuche, dice la Biblia que a tales adoradores Dios busca que lo adoren. Gloria al Señor. Dele la gloria al Señor si usted es un adorador en esta mañana. Y luego dice, y luego regresaremos con usted. La persona obediente es una persona de fe. Es una persona que ve las cosas del futuro de la mejor manera, de la manera que Dios las ve. Acuérdense que Dios es un Dios, dijo Pablo en Gálatas 4, que Dios es un Dios que llama las cosas que no son como si ya fueran. Y Abraham sabía que él iba a sacrificar a su hijo, pero dice, vamos a regresaremos con ustedes. Ahora, cuando ellos llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó el altar. Y luego preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac. El verso 9 y 10 dice esto. Y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. No se imagine usted un escenario, porque los ángeles, hermano, el ejército celestial sabe de los planes de Dios. Pero bueno, Dios es el omnisciente y que sabe todas las cosas. Imagínese usted un cuadro de todo el ejército celestial en esta historia que está pasando en su momento, y que están viendo y que sabían que Dios lo que le había mandado a Abraham. Y yo no sé, no creo que los ángeles no tengan fe o que sean que duden, pero que están esperando. Cuando Dios dice, le voy a decir a Abraham que sacrifique a su hijo, que me lo entregue en holocausto, que piensen, ¿lo irá a hacer? Porque ha obedecido en muchas cosas, pero se trata del único hijo. Se trata al hijo que ama. Se trata al hijo que Dios le prometió que se lo iba a dar. Y Dios le manda que lo sacrifique. Y se cuenta que están todos los ojos de los ángeles viendo ahí en el punto donde está Abraham, en aquel monte Moriah. Y están viendo que Abraham está preparando todo: la leña, el fuego. De repente ven que Abraham comienza a atar a su hijo, a Isaac, y a ponerlo en el altar. Y luego de repente ven que Abraham levanta su mano y va a dar el golpe para degollarlo, hermanos. ¿Cómo cree que estarían los ángeles? Sí lo va a hacer, sí lo va a hacer. O quizá algunos dirían, se va a detener. No creemos que vaya a dar el golpe. Pero sabe, Abraham estaba dispuesto a hacerlo porque Dios lo sabía. Porque en el momento preciso que Abraham va a sentar el golpe y de un tajo va a degollar a su hijo, Dios desde el cielo le habla y le dice: Abraham, detente, no lo hagas. Ya sé, aleluya, que me obedeces. Ya sé, aleluya, que eres obediente a lo que yo te digo. Detente. En ese momento, cuando Abraham baja el cuchillo, se queda viendo allá en las zarzas, allá entre las hierbas, un cordero que está atorado allí, aleluya. Entonces Dios le dice que vaya y tome el cordero, que quite a Isaac del altar y que ahí sacrifique el cordero, aleluya. Abraham dijo: en este lugar Dios proveyó, porque aquel que obedece abre la puerta para la provisión, hermanos. Abre la puerta para que las cosas buenas sucedan, aleluya. Abre la puerta para la intervención de Dios. Oiga, pero ¿qué tal cuando alguien necesita
de Dios. Y a lo mejor en cosas simples. A lo mejor está pasando un problema económico y le clama a Dios: pero Dios, yo confío en ti, yo sé que tú eres. Pero no has sido capaz de obedecerle a Dios, en darle lo que le pertenece a Dios. Quiere decir que muchas personas tienen esa puerta cerrada a la provisión de Dios en los momentos específicos, en los kairos de Dios. Pero Abraham tenía la puerta abierta a través de la obediencia. Y por eso dijo: en este lugar Dios proveyó. Y dijo: este lugar será llamado, este altar, Dios proveyó. Aleluya. ¿Cuántos esta mañana pueden decir: en mi vida hay un altar de provisión, porque yo obedezco, aleluya, a Dios y obedezco a su palabra? Aleluya. Y Abraham nos da un ejemplo y nos da una lección tremenda de obediencia, hermanos, que es posible obedecer a Dios aun cuando todo nos parezca contrario, aun cuando sea lo más difícil en las fuerzas humanas, hermanos. Se puede obedecer a Dios. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ahora, en la Biblia tenemos el ejemplo supremo de obediencia. Es Jesús. En la lectura que leímos dice: y estando en la condición de hombre. Y esto es, Pablo lo dice para que nos demos cuenta, porque usted va a decir: es que él era Dios, Jesús era Dios. No, dice: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sería difícil a Jesús para obedecer siendo hombre? Sí, porque en el huerto hasta le dijo a Dios: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Jesús sabía por lo que iba a pasar, sabía el cáliz por el cual iba a pasar, y le dice a Dios: Dios, si es posible, pase de mí. En otras palabras, si es posible que yo no vaya a la cruz, que yo no vaya al sacrificio. Pero Dios le dijo: pero hágase como tú quieres y no como yo quiero. Él se humilló a sí mismo como hombre y se hizo obediente hasta la muerte. Escuche bien, la obediencia de Jesús no era por temporadas. No era: no, es que ahora sí siento obedecer. Voltea con alguien, dile: no esperes a sentir obedecer, obedece. Algunos hombres le dijeron: no pienses sentir obedecer, obedéceme, dijeron, ¿verdad? Algunos. Obedece. No es por temporadas. Es un estilo de vida. Aleluya. Es un estilo de vida, porque es la marca de los discípulos. La marca, aleluya. Si amas a Dios, lo obedeces. Gloria al Señor para siempre. Y yo creo que esta mañana aquí hay discípulos obedientes. Hay discípulos verdaderos que aman a Dios con todo su corazón, que han entendido que el Señor lo dio todo por usted. Aleluya. No se reservó absolutamente nada. Y en todo lo que Dios manda en su palabra, ahí estamos. Ahora, no es que no le fallemos a Dios. A veces le fallamos a Dios con cosas, con acciones, ¿verdad?, con palabras. Pero acuérdese, había un hombre que le falló a Dios, sí, pero él siempre estuvo dispuesto a obedecerlo. Y en el momento que Dios le habló al corazón, él obedeció y se arrepintió, y Dios lo volvió a poner en su sitio, en su lugar, y Dios lo volvió a bendecir. Otra cosa, hermanos, es que nos impongamos a desobedecer. Una cosa que de repente una semana no alcanzó y decimos: ay, lo siento mucho, no me alcanzó. Y eso es una cosa. Pero otra cosa es que toda la vida, que siempre te acostumbres a desobedecer a Dios. ¿Sabes lo que le dijo Dios a Saúl a través de Samuel? Dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Saúl creyó que estaba obedeciendo a Dios,
porque estaba reservando parte de lo que Dios le había dicho que acabara con todo. Aunque él había dicho, lo dejé para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero Dios dice que es mejor obedecer. A veces no la estamos pasando bien, hermanos, en alguna área de nuestra vida, pero es mejor obedecer. Es mejor obedecer al Señor. A veces estamos ahí en una decisión: lo haré, no lo haré, haré lo que Dios dice, haré lo que sé que la palabra de Dios dice que haga, o no lo haré. Pero si es que tengo este problema, tengo esta necesidad, tengo esto, aleluya. Hermano, nosotros debemos de tener la capacidad como hijos de Dios de decir: yo voy a obedecer a Dios. Aunque si lo haga, voy a verme más apretado o la voy a ver más difícil, pero sé que si lo hago, voy a abrir una puerta para su favor y para su bendición. Jesús nos dio todo. En Hebreos 5:6 dice la Biblia: y aunque él era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. A veces por lo que pasamos, por las situaciones difíciles, hermanos, es como aprendemos a obedecer. En ese momento tan difícil, Abraham aprendió, y Abraham aprendió a vivir una vida, un estilo de vida de obediencia. Yo creo que en este tiempo la iglesia necesita un buen ajuste en la obediencia. Me daba un poquito de pena con el pastor donde estuvimos, porque después, tal vez para disculparse, me decía: no sé por qué, pero los hermanos me dijeron que iban a venir al servicio y no llegaron. Y yo le digo: bueno, hermano, llegaron los obedientes, los que tenían que llegar. Pero creo que la iglesia necesita un ajuste en eso, porque para obedecer ponemos muchas excusas: que no me siento bien, que no tengo ride, que alguien llegó a la casa, mil, ¿para qué se las nombro si usted las conoce? Pero usted decide obedecer o no obedecer. Lo que sí le digo, que si usted obedece a Dios, es porque usted es un verdadero discípulo, es porque tiene esa marca del verdadero discípulo, y le va a ir bien. Pero también tengo que decirle que si no lo hace, cuando usted menos espere, le va a ir mal. Cuando menos espere. Así que usted elige. Dios va a seguir siendo Dios, y yo voy a seguir siendo pastor hasta donde Él lo permita. Pero tenemos que ajustarnos a la obediencia del Señor. Él nos dejó ese ejemplo, hermanos, y es responsabilidad nuestra si queremos tomarla. Ahora, Jesús dijo, y Jesús nos habló, que nosotros tenemos que ser la luz del mundo, dar testimonio de Él al mundo. Jesús nos dice, Mateo 28, hermanos, del 18 al 20, dice que el Señor quiere que vayamos y hagamos discípulos de las naciones, que les enseñemos lo que Él nos ha dejado, que los bauticemos, y que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dijo que predicáramos el evangelio. Él nos dijo que viviéramos en coinonía, en comunidad, como iglesia, como familia, hermanos. Él nos dijo que pusiéramos nuestra vida, que tomáramos la cruz. Esta semana Dios nos hablaba de eso. Y cuando Ulises estaba predicando, yo estaba viendo la cruz, y me acordé, un hermano ya él se fue con Cristo, pero tiene una cruz más grande, y él me decía: no, yo la llevo cargada y me voy desde aquí, por allá por Hueslaco, la feria, hasta Brownsville, y me cruzo para Matamoros. Y un día fui, ¿verdad?,
porque él siempre me hablaba de su cruz. Y veo y la veo y luego la veo. Le digo, no, así que no, hermano. Le puso llantitas en la punta y lo iba a vestir. Le dije, no, así hasta yo. Pero el día que hablaba Ulises de la cruz, nos habla de esa entrega, hermano. El obedecer es entrega, es sacrificio. Y a veces no estamos dispuestos nosotros a sacrificar nada para el Señor, nada para su obra, hermanos. Pero esta mañana Dios quiere que nos alineemos a su voluntad. Y Dios bendiga a todas aquellas personas que de alguna y otra manera siempre están ahí para obedecer lo que el Señor diga. A veces son cosas que anteponemos nosotros. Muchas veces ponemos al hombre, ponemos a alguien. No, pues no lo hago porque aquel se porta así o el pastor es así. Pero la obediencia, hermanos, es punto y aparte de lo que otros hagan, de los errores que otros cometan. Yo soy hijo de Dios, soy un discípulo de Dios. Y a mí como discípulo me conviene obedecer. Me conviene ser un adorador, alguien que lo entregue todo, alguien que confíe completamente al Señor, su Dios. ¿Qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que usted va a hacer, hermanos? ¿Va a dejar que el Señor lo ajuste a la obediencia de Él? ¿O quiere vivir desajustado en esa área? Yo creo que la iglesia necesita, hermanos, necesita ser ajustado en la obediencia, porque es la marca número 1 del discipulado, la obediencia. No podemos servir al Señor si no tenemos obediencia. No podemos amarlo si no lo obedecemos. Y hoy Dios nos habla: hijo, hija mía, ajústate a la obediencia de Jesús, que Él obedeció en todo. Siendo hombre, aprendió la obediencia y lo dio todo. Se humilló hasta lo sumo, pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo, aleluya. Dios lo levantó. Y Dios quiere, y muchas veces nosotros queremos que Dios nos levante, que Dios nos use y que Dios, aleluya, pero no estamos dispuestos a obedecer. ¿Estarás dispuesto a obedecer? En esta mañana decir al Señor: Señor, enséñame que cultive una vida de obediencia. ¿Por qué no te pones de pie? Y primero voy a pedir que tú ores por ti mismo. ¿Sí? Ora por ti mismo y dile al Señor: Señor, enséñame a ser obediente, Señor. Enséñame a obedecer. No seamos gente, a veces obedece a los patrones porque bueno, les conviene y lo que el patrón diga. Algunos al maestro, ¿verdad? Algunos alumnos al maestro porque quieren estar bien con el maestro de la escuela. Pero hoy, hermanos, está aquí y siempre está contigo el Señor de señores, el Maestro de maestros. Dios un día le tuvo que hablar a su pueblo en Malaquías y les dijo: ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? Ahí cuando habla en el capítulo 1 y luego llega hasta el versículo 10 que nadie quiere leer, pero ahí les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? No obedecen lo que yo les digo. A veces seguimos nuestros propios impulsos, nuestros propios deseos egoístas, y nos olvidamos de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios, de lo que Él nos ha hablado en la Biblia, de que seamos luz, de que vayamos a la misión, de que vivamos en comunión, en coinonía unos con otros. Pero Dios te dice hoy: ajústate a la obediencia de Jesús.
que haya ese mismo sentir que hubo en Jesús. Ora por tú mismo y dile: Señor, que ese mismo sentir que hubo en Jesús para obedecer haya en mí. Levanta tu mano si tú estás dispuesto. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a ser obediente, Señor. Ayúdame a ser obediente, Señor. Ajústame a la obediencia de Jesús. Yo sé que el nivel es muy alto, porque Jesús es el ejemplo supremo de la obediencia. Pero llévame por ese camino, Señor. Llévame por ese camino, Señor. He visto en esta palabra que sí se puede, porque Abraham pudo hacerlo aunque le dolía, aunque era acabar, aleluya, con el hijo que amaba, con el hijo de la promesa, pero él estuvo dispuesto a obedecerlo de todo corazón, y él abrió la puerta para la provisión, él abrió la puerta para la entrega total, él abrió la puerta para la confianza de él en Dios, aleluya. Hoy, Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos desobedecido, Señor. Porque ponemos, Señor, anteponemos cosas, aleluya, pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente y que nos impiden obedecerte a ti y obedecer tu palabra, Señor Jesús, aleluya. O porque oímos tantos comentarios, Señor, en las redes sociales, Padre, aleluya, de gente que habla lo contrario a lo que la Biblia enseña, a lo que la Biblia dice. Pero en esta mañana, aquí estamos, Señor. Aquí estoy, dispuesto a adorarte, dispuesto a obedecerte, dispuesto a ir, Señor, a la misión, dispuesto a hacer la luz, Señor, aleluya, en medio de las tinieblas. Ahora te voy a pedir que ores por tu hermano que está a tu lado. Ora por tu hermano, tu hermana que está a tu lado. Dile al Señor: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Señor Jesús. Aleluya, ayúdale, Señor, que se quebrante, Dios mío, todo estorbo que impida la obediencia en su vida. Se quiebra en este momento, Señor, aleluya. Y que esta iglesia, Señor, se llena de discípulos, Señor, aleluya.